Llega un momento que dicen hay que desalojarlo, pero usted dice, bueno, ¿cómo desalojarlo? Yo también tengo mis derechos y me puedo defender. Vamos a hablar de este tema con el abogado José Hernández. Bienvenido, licenciado, ¿cómo está? Hola, buenos días. Y aquí estamos para sacar esos temas tan complicados. Cuando una persona lo van a desalojar, primero le tienen que avisar, ¿o cómo es el proceso? Sí, hay algo muy importante. A veces llaman y amenazan a las personas que te vamos a desalojar, pero ni siquiera han empezado un proceso judicial. Entonces, ¿cuándo va a llegar ese punto de desalojo? Cuando ya en el proceso judicial el juez haya ordenado que se va a ejecutar eso. ¿Qué pasa con las personas que están pagando un alquiler, pero por A o por B no pagan un mes? Se atrasó el segundo, se les junó 3 meses y usted dice, hay que sacarlos de la casa que le estoy alquilando. ¿Cómo hacerlo? A ver, de forma legal. Sí, aquí hay un tema muy interesante. Recordemos que la ley de arrendamientos urbanos da únicamente un plazo de 7 días después de la fecha de pago como un buen pago. Después de eso, en cualquier momento pueden presentar el desalojo, la solicitud de desalojo. Entonces, ya un mes ya es mucho, 2 meses también, y ya el tercer mes, evidentemente, más bien ya te pueden estar notificando de que te tienes que ir. Entonces, no es como que tengan que esperarse 3 meses o 2 meses para presentar la solicitud de desalojo. Inmediatamente que ya se cumplieron la fecha de pago, a partir de ese momento podrían presentar lo que se llama un monitorio arrendaticio para sacar al arrendatario. Por lo general, ¿cuánto tiempo pasa para que llegue la notificación y ya se vuelva algo legal? Vea, una vez presentado el proceso en la corte, bueno, depende mucho de cuál juzgado se está usando. En Costa Rica el problema que tenemos es que todos están llenos y depende de la zona, pues tienen más o menos trabajo. Pero un tipo de procesos como este es aproximadamente de un mes. ¿Cómo debe hacerse la notificación? Porque hay mucha gente que nada más manda un mensaje de texto, tiene que ser física. ¿Cómo es la cosa? Sí, eso es importante. A mí me llegan muchísimas consultas a la oficina y me dice la señora, vea, es que me acaban de mandar el mensaje que ya mañana me sacan. Eso no funciona así. Sí. Tiene que llegar o la fuerza pública o un notario público y entregar los documentos. Y tiene que haber alguien en la casa y que salga a recibir esos documentos. Ahí el único inconveniente, que yo siempre lo he dicho, es que la ley de notificaciones dice que la notificación queda bien hecha cuando alguien que aparente tener más de 15 años recibe los documentos. Entonces, podrías tener el caso que un niño o una chiquita de 13, 14 años reciba un documento así de importante. Pero bueno, así está la ley. Hay gente que le cuesta conseguir otras opciones de vivienda. Imagínense lo que es trasladar todo eso. ¿Se puede llevar a cabo en un transcurso de cuántos días? ¿O puede alegar o puede apelar contra el arrendatario? El tema es este: cuando ya se dio la orden de desalojo, el procedimiento es que primero va a llegar la fuerza pública y les va a decir, vean, hay una orden de desalojo, venimos mañana. Entonces, básicamente te dan ese espacio, nada más. Casi que 24 horas o menos. Ahora, en ese momento la persona puede decir, mira, tengo niños chiquitos, tengo un enfermo grave aquí en la casa, tengo un adulto mayor, denme 2 días, 3 días. Pero es decisión de la fuerza pública realmente si te dan ese espacio. Entonces, si la persona ya le notificaron, lo mejor que puede hacer es ponerse a buscar de una vez. ¿Qué pasa con esas personas que están alquilando, pero el dueño de la casa, digamos, quiere hacer unos apartamentos? Entonces le dice, bueno, es que tengo otro proyecto, podrían desalojar, pero ellos han pagado mes a mes con todos sus deberes. Sí, ahí hay un tema, vamos a ver, la ley es muy específica y protege cuando lo que se alquila es una casa. Sí. Porque si lo que se está alquilando es un local comercial, las reglas son distintas. Si es una casa, básicamente solo podría, si todavía el contrato está en vigencia, solamente podría solicitarlo si él llega y dice, necesito la casa para mí, para vivir, o para mis hijos, para un familiar, bajo ese concepto. Pero si es porque él quiere demoler la casa y hacer algo diferente, ahí la ley va a proteger al inquilino y no lo podrían sacar así nomás. Ahí habría que hablar y llegar a una negociación entre ellos, ¿verdad? Sí, y recordemos que los contratos de arrendamiento tienen un mínimo de vigencia de 3 años. Y si no se da ninguna de las causales que se pactaron para que se termine el contrato, se va a renovar de forma automática por otros 3 años. Entonces, tendría él que decir, vean, yo necesito la casa porque mi hija se va a casar y ella no tiene a dónde vivir. Ahí sí sería una causal para decirle, se da por terminado el contrato.
Caso contrario, no. Claro. Por eso te digo, ya ahí sería, por ejemplo, si van a hacer locales comerciales, si van a hacer otra cosa, no podrían sacar a esa familia solamente por esa situación. Sí, nada más por sacarla. No. Así es cierto que cuando usted empieza a arrendar, digamos, una casa, lo mínimo que puede estar una familia son 3 años. ¿El contrato es por 3 años o cómo es la cosa? Ese es el mínimo. Ahora el tema es este. Yo he visto miles de contratos, porque siempre llega la señora que dice, vea, firmé este contrato por un mes, firmé este contrato por un año, por 2 años, pero eso no es válido. La ley establece claramente que el mínimo son 3. Por lo tanto, ese es lo que se debe respetar como el plazo de un contrato de arrendamiento para una casa de habitación. ¿Cuáles son las opciones para frenar un desalojo? Mira, aquí hay un tema que depende. Si es un desalojo que viene ordenado, por ejemplo, por un proceso hipotecario, alguna gestión así, podríamos tomar, por ejemplo, lo que te mencionaba ahora antes, que tenés un enfermo grave en la casa. Entonces primero hay que coordinar con Cruz Roja para que muevan a la persona, a dónde se lo van a llevar, con el hospital, con el médico. Si habían niños pequeños en una situación muy precaria, entonces esas cosas podrían atrasar un poquito. El problema es que si ya está la orden judicial de desalojo, al final de cuentas en algún momento se va a dar. Vea qué interesante, una casa puede estar en riesgo aunque la deuda no sea hipotecaria, sino que está a nuestro nombre. Sí, definitivamente, y eso vea, le pasa a miles de personas y esto afecta a muchísimas familias costarricenses. ¿Qué es lo que sucede? Las tarjetas de crédito, los pagarés, el préstamo que hicieron allá en una financiera, todas esas cosas son créditos personales. Si la casa estaba a mi nombre y me demandan y piden el embargo de la propiedad, en algún momento del proceso me podrían rematar la casa y yo la pierdo. A la puchica, perder la casa por una tarjeta. Sí, lo puedes perder, digamos, una tarjeta de 500,000 colones y empieza a pasar el tiempo y empieza a generar intereses. Cuando la persona se da cuenta y quiere pagar, debe una millonada. ¿Estos trámites los puede resolver uno solo? ¿Siempre va a necesitar un abogado? No, definitivamente siempre necesitan asesoría de un abogado. Y yo siempre le digo a la gente, vea, si su problema es de cobro judicial, busquen un abogado experto en cobro. Si su problema evidentemente es un divorcio, vas a ir a buscar un abogado que se dedique a familia. Pero entonces siempre es necesario buscar a alguien que te pueda asesorar, pero que te asesoren bien. Eso es importante. ¿En qué momento cuando uno no puede pagar la casa es bueno hablar con el banco o con el dueño de la casa? Sentarse a hablar, mira, no tengo la plata, ¿cómo llegamos a un acuerdo? Ese acuerdo podría ser que evitemos llegar a cobro judicial. Ok. Entonces lo hago de previo, pido plazos, hago alguna promesa de pago, expongo cuál es la situación y de la otra persona va a decir, ok, sí, acepto o no acepto. Ahora bien, si ya empezó el proceso de cobro judicial, podrían llegar a un acuerdo incluso hasta un día antes del remate de la casa. Pero ¿qué es lo que sucede? Si ya está la fecha y definitivamente no se logró, después del remate ya no hay mucho que hacer. A la puchica. Hay muchas personas que de verdad tienen como meta no perder la casa y están abogados, es una realidad. ¿Cuál es su criterio como abogado y como consejo para ese montón de familias que están con el agua al cuello? Te voy a dar un dato. En la Corte ahorita hay más de 860,000 procesos de cobro judicial. Más, imagínense los que están ya en cobro administrativo, que están a punto de entrar a la Corte. Es decir, esto afecta realmente a muchísima población del país. Hay una opción nueva que yo la vengo anunciando muchísimo y es la Ley Concursal de Costa Rica. Si una persona entra a un proceso concursal, va a solucionar su crisis financiera, va a solucionar todas sus deudas de una manera integral y además un efecto de la ley es que se pueden detener los remates, solamente que el proceso concursal se tiene que presentar y notificarle a los acreedores antes de que los acreedores me notifiquen a mí que me van a rematar la casa. Entonces, ¿qué sucede? Se convierte en una carrera entre usted deudor y el banco que te está rematando la casa. Qué duro. ¿Qué hacer con esos mensajes? Hasta algunas personas lo acosan, ya tiene 3 cuotas atrasadas, debe 7 días, le llega el mail, lo buscan por un montón de cosas y tal vez usted está enfermo y ni puede pagar, o tal vez está metido en un hospital. ¿Qué hace esa persona? Mira,
devolvámonos a la ley concursal. Si una persona que está con muchísimas deudas, como en este caso que me decís, y presenta un proceso concursal, uno de los efectos es que a la persona no le pueden hacer gestión de cobros. Okay. ¿Qué significa esto? Que yo voy a ir a un proceso judicial y le voy a decir a todos mis acreedores, aquí estoy y vamos a resolver esta situación. Y eso, entonces la ley dice, ok, a partir de ese momento, entonces ya al deudor no se le puede seguir molestando. Esa sería, digamos, una de las soluciones, básicamente. Hablemos un poquito más de este proceso concursal. ¿Mandamos a alguien a los bancos o mandamos a alguien? Vea, mi papá está enfermo, está en el Calderón Guardia, ¿cómo va a pagar? ¿Cómo es el trámite? ¿Cómo se hace? Ok. Se inicia y se presenta la solicitud de apertura del proceso. Okay. Y la ley le dice a uno que uno como deudor tiene 5 días para notificarle a todos los acreedores. Entonces, por ejemplo, te voy a dar ejemplo en mi oficina. Yo hago primero los estudios, preparamos los documentos, se presentan y tenemos a un notario público, que es un muy buen notario, y esta persona se encarga de ir a notificarle notarialmente a todos los acreedores. A partir de ese momento que los acreedores ya están notificados, no me pueden perturbar a mi cliente. ¿Eso qué significa? Yo le digo a mis clientes, cuando a usted lo llamen a cobrarle, usted le dice, a partir de este momento yo presenté un proceso concursal, comuníquense con el abogado. Con el abogado, entiéndase con él. Exacto, y entonces a mí me llaman e inmediatamente yo les digo, vea señores, yo presenté un proceso concursal, la gestión de cobro hasta ahí llegó. ¿Y qué sigue? Que haya una sentencia y que el juez llame a una reunión del deudor con sus acreedores, a eso se le llama una junta de acreedores. Y en ese momento va a llegar el deudor y va a llegar el abogado y van a exponer toda la situación. Esa persona que está encamado, que está en un hospital, puede mandar al hijo, al hermano, a la mamá, a hablar con todos esos acreedores, a esas personas que le deben plata. Sí podría, porque siempre está la posibilidad de que usted quiera hablar. Aquí el tema importante es este. ¿Qué tanta importancia le va a dar ese banco a que venga un tercero? Lastimosamente, ellos están hablando de plata y en cambio para el deudor o para el hijo, o para la esposa o la mamá, es un tema de sentimiento de que venga su familiar grave, pero realmente al banco no le va a importar. No le interesa. Eso es así de crudo, pero esa es la realidad que tenemos. Entonces, ¿en qué consiste el proceso concursal? Para ya dejarlo claro. El proceso concursal es que yo, deudor, digamos que estoy sumamente enredado, ya no puedo pagar las deudas, incluso me van a llevar a remate en mi casa, entonces yo voy, abro un proceso, meto todo, como meter todas las bolitas a un solo saco, y en ese momento yo le voy a decir a mis acreedores, aquí vine y vamos a resolver. Y entonces de ahí va a salir, digamos, cómo se les va a pagar a todos. Entonces yo puedo pedir más plazos, puedo pedir descuentos, claro. Y no solo descuento de intereses, también descuento en el capital adeudado. Y por si fuera poco, todas las deudas que esa persona tenía a partir de que el juez diga que ya se abrió el concurso, todas las deudas dejan de tener intereses. Y ojo, de ningún tipo, ni intereses corrientes, ni moratorios, ni legales, ni convencionales. Imagínense. Muchísimas gracias al abogado José Hernández, licenciado, muchas gracias. Con todo Interesante gusto. Tema, ¿verdad? Con todo gusto. A veces no tenemos quien nos defienda, pero ahí está su número en pantalla, cualquier cosa. Así es.